Saludos en este día que el Señor nos ha regalado una vez más, gozosos, contentos de poder utilizar estos medios para compartir la palabra. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera y quisiera que nos ayudes a compartir este video en tus redes o en diferentes plataformas que tú utilices, porque yo sé que será de bendición para aquella persona que lo escuche. Ese es mi propósito, ese es mi fin. Alimentar tu fe, traerte esperanza y recordarte de un Dios fiel, de un Dios vivo y de un Dios de poder. Amén. Y así sin más preámbulo, quiero hablarte sobre un corto devocional que hemos titulado Mirando a Jesús. Y yo creo que es muy importante que tenemos la conciencia y la claridad, la importancia de tener la mirada en Cristo Jesús, poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no falla. Él sigue sentado en su trono. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, dice la Biblia, a la diestra del Padre. Y esa es la esperanza de gloria que tenemos, ¿verdad? Que tenemos a un sacerdote, tenemos a un rey, tenemos a un maestro, amén, que Él ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros, nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirija en este camino. Y así quiero leer una porción de la Biblia en Mateo capítulo 14, una porción bíblica muy conocida, muy popular, pero yo creo que tiene mucho significado cuando realmente indagamos en la profundidad de la palabra y cómo la podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Y esta enseñanza, o esta escritura, mejor dicho, nos habla de esa ocasión cuando Jesús, y lo voy a leer en Mateo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él hacia otra ribera, en tanto que despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tener ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondiendo Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el versículo 30, quiero que me ponga atención. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow, qué tremendo, qué tremenda palabra, ¿verdad? Porque quiero enfocarme aquí en este momento en que Pedro, ¿verdad?, un discípulo atrevido, un discípulo que se atrevió a seguir el mandato de Jesús y caminar por las aguas, ¿verdad? Y yo creo que en esta porción de la Biblia es tan importante porque esta historia sobre Jesús caminando por las aguas y Pedro también, pero Pedro se hundió. Yo creo que hay una gran enseñanza, ¿verdad? Porque vamos a definir, mejor dicho, la diferencia entre una persona que tenía miedo, pero también tenía poca fe. Y yo quiero hablarte de eso sobre unos minutos, ¿verdad? Tenemos que entender el peligro que corremos cuando caminamos con miedo. No te estoy hablando de temor, reverencia hacia Dios, sino miedo a las olas, a las adversidades, a las pruebas, a los retos, a los desafíos que nos pueden visitar en cualquier momento, y sobre todo cuando no tenemos fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la diferencia, amén, con aquellas personas que tienen la confianza y que pueden soportar las olas, las tormentas, las pruebas, las crisis. Eso es una gran diferencia. La gente que no tiene fe está llena de miedo. Aquellos que tienen fe, aquellos que tienen seguridad, aquellos que tienen convicción. Y yo creo que esta historia es una historia tan preciosa, ¿verdad?, que podemos obtener algo para nosotros aplicarlo. Para comenzar, vivimos, mejor dicho, en una vida muy difícil, una temporada muy difícil que estamos viviendo. Cada día las cosas cambian, hay nuevas noticias, la economía, etcétera. Pero hay una cosa que hace diferencia: nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, ¿verdad? Por eso es tan importante
poner la mirada en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando ellos lo miraron andar por el mar, se asustaron y pensaban que era un fantasma. Pero ahí en ese momento es cuando un hombre atrevido llamado Pedro le dice, si eres tú, Jesús, manda que vaya hacia ti y yo iré sobre las aguas. Y Pedro era un hombre de fe, Pedro era un hombre mejor dicho, un hombre atrevido, ¿verdad? Y Pedro comenzó a caminar y dar sus primeros pasos. Amén. Y yo creo que muchas veces cuando Dios nos llama y Dios nos ordena o nos da instrucciones para hacer algo para Dios, podemos actuar como Pedro de una manera arrebatada, de una manera quizás confiada hasta cierto punto, pero cuando se ponen las cosas difíciles, las adversidades, el peligro es quitar la mirada de Jesús. Y eso es lo que quiero enfocarme en este día. Algo estaba ocurriendo. Una de las primeras cosas que podemos ver, Dios estaba llevando a sus discípulos a otro lado. Dice, a la otra ribera. Y yo creo que cuando Dios te quiere llevar a otra temporada, a otro nivel en tu vida, a un nuevo ministerio, a un nuevo llamado, a un nuevo don, a una nueva unción, van a venir vientos contrarios, van a venir olas en contra de ti. Y eso es lo que sucedió. Pedro quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en los vientos, puso la mirada en las olas. Y yo creo que en esta temporada que estamos viviendo somos saturados de tantas olas que pueden venir a nuestras vidas, olas de confusión, olas de desánimo, olas de temor, olas de apostasía, olas de desobediencia, olas de desconfianza, olas de ya no alabar a Dios, de ya no servir a Dios, olas de ya no de comprometernos, olas de ya no hacer sacrificios para Dios, en fin. Pero Pedro quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en las olas. Hoy en día aún las redes sociales nos están lanzando olas, nos están lanzando noticias falsas, irrelevantes, que nos pueden llenar de miedo, de confusión, y eso puede causar que abortemos el llamado, el propósito, el plan que Dios tiene para con nosotros. Amén. Es muy importante que en medio de la prueba, de la lucha, no quitemos la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque las pruebas, lo repito, las tormentas pueden llegar en cualquier momento. Pero esta historia yo quiero que sea de ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos embarcar en ciertos viajes, en ciertos propósitos, en ciertos arranques de nuestra vida, amén, por emoción o por impulso, o quizás guiados por Dios, ¿verdad? Pero no se te ocurre quitar la mirada de Jesús, porque van a venir los vientos contrarios, van a venir las olas de confusión, las olas de desánimo, pueden ser problemas de salud, pueden venir batallas con nuestros hijos, etcétera. Pero si somos transparentes, yo te puedo decir, y realmente nos enfocamos mirando a Jesucristo, iremos a la victoria. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que yo te quiero decir en este día. No dejes que las olas de la vida, las olas del mundo te quiten o hagan quitar la mirada de Jesucristo. Amén. Este hombre estaba atravesando, caminando por el mar, Pedro, y yo creo que el mar significa un lugar desconocido para nosotros. Y muchas veces Dios nos está llamando a caminar en las aguas, a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Pero yo te digo en este día, no temas, simplemente mantén la mirada en Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque cuando conocemos con definición el concepto de mirar a Jesús, vamos a llegar a nuestro destino. Yo creo que Dios ha trazado una meta para cada uno de nosotros, y cuando hablamos de una meta donde queremos llegar, no se refiere solamente a algo físico, sino es algo interno del corazón, de poder llegar a esa meta de madurez, esa meta de confianza, esa meta de seguridad, de esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y esa es la motivación, ese es el motor, ese es el empuje que le da a cada creyente cuando mantenemos la mirada en Jesucristo. Aleluya, mantenernos constantes y reconociendo que Jesús es el único guía fiel que siempre nos llevará a lugares de descanso, a lugares de reposo,
que siempre nos llevará a mirar su mano, su poder, su restauración y su provisión. Cuando dejamos de mirar a Jesús, nos podemos hundir. Cuando dejamos de mirar a Jesús, nos podemos destruir nosotros mismos o a otras personas a nuestro alrededor. Pero cada aquel que sigue la mirada en Cristo llegará a la meta. Esa meta preciosa que Dios nos ha dado de alcanzar la vida eterna. Yo te digo en este día, antes de concluir, no quites la mirada de Jesús. No pongas las miradas en las olas, en los vientos contrarios. Fiel es el que ha prometido. Aleluya. Te repito una vez más antes de concluir, no quites la mirada de Jesús. No dejes que las olas te distraigan, que las olas te desanimen, que las olas te llenen de confusión. En Cristo Jesús hay seguridad. Aleluya. Yo oro que ames, que abraces, que atesores esta palabra y la pongas por obra, porque yo sé que el Señor te llevará a un puerto seguro. No temas caminar por las aguas. Yo creo firmemente en mi corazón y la convicción que muchos que me están mirando en este momento van a comenzar a caminar por las aguas. Y cuando te estoy hablando de caminar por las aguas, es caminar a lugares donde antes nunca habías caminado. Puertas se van a abrir que nunca se habían abierto. Vas a ver milagros que nunca antes habías mirado. Eso es caminar por las aguas, ir a lo desconocido. No tengas miedo, pero no quites la mirada del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te mando un fuerte abrazo y oro y espero que esta palabra realmente traiga un impulso a tu corazón y te empuje a seguir creyendo en Dios. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo y nos miramos en el próximo video. Hasta la próxima.